Grabar. Buenas tardes, Josué. Hoy día damos inicio a la tercera sesión clase, siendo hoy día 29 de septiembre del año en curso. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que fue la sesión pasada. La sesión pasada hablamos acerca de lo que es la seguridad de la información y lo demás, ¿no? Asimismo, a usted le quedó en la plataforma una actividad que tenía que llevar a cabo, en ese caso la actividad asincrónica. Si me permite, por favor, lo quisiera escuchar. Ya. A ver, entonces se hizo una investigación acerca de las herramientas web. Eh, Básicamente son herramientas digitales que te ayudan a realizar diferentes actividades dependiendo de las necesidades que tengas en ese momento. Vi tres categorías importantes, que es trabajo, educación y vida diaria, viendo más o menos qué tipo de herramientas usa cada tipo de persona o cada tipo de usuario, dependiendo de la actividad y más o menos en qué se enfoca esto. En el trabajo veo que se utilizan mucho herramientas como Dropbox, OneDrive, Google Drive, que sirven para almacenar información de manera digital en una nube. Esto quiere decir que está en la misma web, en internet, está subida toda esta información. También estaba viendo de que, bueno, ahora más que nada recientemente, las empresas han estado utilizando Google Ads o Google My Business, que es precisamente para promover sus negocios eh, en, en- en el Internet. Eh, por los motivos de la pandemia también se utilizaron herramientas como Zoom y Teams, que sirven para tener relación con los diferentes empleados de la empresa, ya sea entre directivos o juntas de personal o de este estilo. Un poco estaba viendo también de que hay estas empresas que se quieren digitalizar, por lo tanto, o crean sus propias páginas web, que esto también les sirve como herramienta, o si no, buscan estas herramientas web que son como plantillas para el diseño de páginas, como WordPress. Eh, También para un poco de publicidad eh, o, o, sí, más que nada publicidad. eh, Bancos de imágenes como Pixabay, en donde las imágenes tienen buena calidad y buena resolución. Sin embargo, no se necesita autorización del artista o de la persona a quien pertenece esa foto. Es un banco de imágenes gratuito. También está viendo que un poco para hacer análisis de mercado, eh, herramientas como las encuestas en línea, en donde tú solo creas una encuesta, elaboras las preguntas y de eso solo copias el enlace o el URL y mandas al público objetivo. Y ellos te pueden dar esa información de una manera más rápida y precisa. Eso en cuanto a trabajo. Cambiando a educación, está viendo que las plataformas más que nada se enfocan como en el Internet hay mucha información que puede ser, que no precisamente son información verificada o auténtica. Lo- eh, por eso aquí están las wikis, que son estas como almacenamiento de información o enciclopedias en sí, que generalmente son información compartida entre usuarios, no precisamente sean publicaciones con sustento científico o verificadas. Entonces, lo que los docentes o estudiantes buscan para
acceder a ella y confiar en que la información que están obteniendo es segura. También hay las plataformas como el Moodle, en donde se interactúa más estudiante-profesor, en donde el docente crea actividades o sube información relevante para su materia o para el tema a tratar, y los estudiantes también utilizan esa información para su proceso educativo. También una forma de que están utilizando la herramienta de Kahoot, que es este tipo juego de preguntas en donde el docente puede armar un banco de preguntas y los estudiantes se conectan a esta serie de preguntas, a este juego, y, y pueden ir contestando de una manera más dinámica. También para esto es más precisamente para los estudiantes utilizan ahora que se están empleando más presentaciones digitales y todo este tipo de área. Lo que utilizan los estudiantes son herramientas de edición de video como Filmora Go o Adobe Premiere, que son buenas alternativas para hacer bien presentaciones o diapositivas, como se suele hacer en Canva, cuando generalmente el PowerPoint no es su primera opción, sino utilizan Canva. Y otra que recientemente está... No sé si es mi internet o es su internet, pero por lo menos a mí no me sale inestabilidad, pero se corta mucho. ¿Sí me está escuchando bien? ¿A mí? Sí. Y yo a usted lo siento muy cortado. Creo que sí puede ser mi internet. Bueno, a pesar de que esté conectada a la red que se supone que es la fuerte. Estos días ha estado un poquito fallando. Discúlpenme, profe. No, tranquilo, mijo. El internet falla donde quiera. Pese que yo supuestamente tengo 100 megas también. Aquí hace un ratito vi que tenía internet inestable. Ahora ya no me ha vuelto a salir, pero se sigue quedando la señal. Entonces, sí, esto es de todos y para todos. Continúe, te estoy escuchando. Bueno, entonces, como estaba diciendo, alternativas para diapositivas o presentaciones dinámicas. Recientemente ha salido una página en donde, que se llama beautiful.ai, que te crea las diapositivas de una forma más dinámica y con gráficos dinámicos. También existen los blogs o foros en donde generalmente suelen haber estudiantes o usuarios que comparten información, ya sea respondiendo generalmente a las preguntas que un estudiante promedio tiene acerca de cierto tema. Y para la vida cotidiana o para nuestro diario vivir, aplicaciones como, bueno, más que nada está en la vida cotidiana y nuestro uso de las herramientas web está más enfocado al consumo. Entonces, herramientas como las redes sociales o en ciertos casos Google Translator, que es generalmente para sacarte de la duda rápido de alguna palabra que no entiendas de otro idioma o que quieras saber, entonces rápido traduces esa palabra y ya tienes conocimiento. Por supuesto, los navegadores, que son la fuente de una rápida investigación. Una pregunta fácil, ya tengo la respuesta. También esta herramienta que de por sí las tiendas online, que es, por ejemplo, Amazon o Mercado Libre, en donde básicamente es solo ver las ofertas y comprar o intercambiar productos. Más que nada a eso está enfocado el consumo de las herramientas web en la vida cotidiana. O sea, todo está enfocado al consumo. Sí, todo está enfocado al consumo en realidad y supuestamente hay una estadística que indica
que del 100% de personas que adquieren o compran productos a nivel mundial, el 90% de ellos lo hacen por mero consumismo, por mera vanidad, y solo el 10% lo hace verdaderamente por necesidad, por cubrir una necesidad en específico. Imagínense la cantidad de ventas que se hacen a nivel mundial y que el 90% de ellos se hace simplemente por mera vanidad, no por cubrir una necesidad, como si lo hace ese otro 10% restante. Bien. Si bien es cierto, existen múltiples herramientas, inclusive varias herramientas las que se mencionaron ahí, que son empresariales, también pueden ser utilizadas para la educación y ya se están dudando en ese sentido, ¿no? Por decir, ahora mismo Zoom, que es utilizado para hacer este tipo de reuniones virtuales, tener clases virtuales, también es utilizada para reuniones empresariales. Entonces, esto nos acerca en cierta manera y nos pone en un punto en específico de forma online, en línea, ¿no? Estas herramientas están dadas son multitareas, se puede decir de esa forma, ¿no? Resuelven varias cosas. Pero si bien es cierto, también existen específicamente herramientas dadas únicamente a la educación y más en específico a la educación básica y media, ¿no? A la educación básica y media. Hola. Hola. ¿Sí? Sí, licenciada, sí le escucho. Sí. Me quedé o no sé si me escuchó lo último, sí me escucho todo. No, sí, yo sí le escucho de corrido, o sea, completo. Ya, no sé por qué se queda parada la pantalla. Bien. Continuando entonces, vamos, como le decía, muchas de esas herramientas están dadas específicamente para la educación media, ¿no? Para niños de escuela, para que aprendan jugando. Y es chévere porque hace que los niños se acerquen a las tecnologías, no les tengan ese miedo y puedan aprender de una manera más dinámica, más rápida, más lúdica, ¿no? En ese sentido. Ya las herramientas para universitarios, bueno, sí hay, como yo les digo, también se aplican el aprender jugando. En ese caso tenemos la H5P, no sé si usted hizo bien la sopa de letras, lo pudo conseguir el día de ayer. ¿Sí? ¿Hizo lo de sopa de letras? Sí, sí. Sí, ok. Sí, mi internet también está inestable. Y aparentemente tengo 100 megabytes, no sé qué pasó por aquí. Bien. Bien, una vez ya hecho ese recuento y en cierta manera haber hecho esa revisión por su parte sobre todas esas herramientas que se encuentran, las hay diversas, ¿no es cierto? Hay diversas y para todo tipo y para todo gusto, ¿sí? No solamente están las que se mencionaron, sino que hay un sinnúmero de herramientas que se pueden clasificar en ambos puntos o en esos 3 puntos específicos. Bien, para el día de hoy tenemos programado avanzar con la siguiente herramienta de escritorio, ¿no? Como es Excel, como son las hojas electrónicas de cálculo, ¿no? Entender de esa manera general. No voy a hablar específicamente, voy a darle el título de Excel porque, si bien es cierto, Excel, al igual que es decir, pertenece al aplicativo de Microsoft. Como tal, el aplicativo de Microsoft, como le indicaba el día de ayer, es de cuenta paga. Y por lo general nosotros somos tan campeones en ese sentido de no pagar las licencias, ¿no? De Office. Por lo general, la mayoría tienen craqueado ese software. Entonces, nadie puede decir, yo por lo menos no puedo decir que tengo la licencia del software. No sé si usted tenga la licencia del software o haya adquirido la licencia. ¿Sí tiene el software con licencia? Sí. Sí, usted sí. Qué chévere que tenga el software con licencia. ¿Por cuánto tiempo y qué software es? Es ¿365? es la suscripción anual. Es la Ah, no. suscripción anual, es el plan familiar. Ah, ya. ¿Cuánto paga por ello? Me parece que estaba en 80. ¿Para cuántas máquinas? Estaba, me parece que 5 dispositivos, o sea, mejor dicho, 5 cuentas, o sea, 5 cuentas, y cada cuenta creo que estaba en 6 dispositivos. Ah, ya, ya, ya. Podés instalarlo en 6 dispositivos. Chévere. En realidad son como 30, en realidad, 30 máquinas que pueden ser conectadas. Chévere. Sí. Bien, en ese caso vamos a trabajar hoy día con lo que son las hojas electrónicas de cálculo, que en cierta manera, como su nombre indica, ayuda a hacer procesamientos de cálculos, sean estos matemáticos o aritméticos, lógicos,
relacionales, ¿no? Nos permiten hacer, y hasta, inclusive hasta financieros, tienen que ver con la parte financiera, ¿no? Vamos a ir a la parte más básica. Voy a compartir ahora con usted, asimismo, el aplicativo, como lo hicimos el día de ayer en cuanto a Word. Ahora lo hacemos con Excel, ¿no? Aquí tenemos esa ventana o esa hoja de electrónica de cálculo. Vamos a trabajar nosotros con Excel, porque es una de las herramientas más utilizadas, aunque existe Excel en OpenOffice y así sucesivamente existen otras herramientas que son parecidas o, mejor dicho, tienen el mismo entorno de trabajo. Lógicamente que para ellos existen otro tipo de configuración o de utilización de teclas calientes, como ayer lo hablábamos, ¿recuerdan? O de aplicación de fórmulas, es decir, las fórmulas cambian, pero no cambia el resultado, sino que cambia es la forma de escribir la fórmula o la fórmula en sí, es decir, a lo mejor no es raíz cuadrada, sino R4, no sé, me invento ahora, ¿no? En ese sentido, es el nombre en sí de la fórmula que cambiaría. Pero bien, vamos a llevar, en ese sentido, vamos a trabajar hoy día, así como Word, esta pantalla, nuestros aplicativos están divididos sus ventanas en 5 partes o 5 barras, tienen 5 barras. Una que ya sabemos que es la barra de título, otra es la barra de menú, otra es la barra de herramientas. Esta barra de herramientas se activará de acuerdo a la opción del menú activo. Tenemos la barra de desplazamiento y por último en la parte inferior nosotros nos encontramos con la barra de estado, ¿no? Con la barra de estado. Ya, a ver qué ocurre un ratito. Ya. Bien. Entonces nos encontramos con la barra de estado. Entonces, en ese sentido, ya tenemos claro que tiene la misma división que lo que tiene Word, ¿no? Ese aplicativo. Bien, en la parte central, así como en Word, nosotros encontramos unas hojas. Aquí también nosotros encontramos hojas. Hojas en esto de Word. A diferencia, en Excel. A diferencia de Word, aquí nosotros, cada hoja de electrónica que se puede insertar, porque aquí podemos insertar más hojas, ¿no? Más hojas. Cada hoja tiene una configuración inmensa de A4, de hojas A4 en tamaño A4, si me doy a entender con ello, ¿no? Que es la que normalmente salen impresas en nuestras impresoras de tamaño A4 o tamaño carta. Si vamos ya a una configuración mayor, a una A3, A2 o A1 o A0, ya estamos hablando de impresiones en plotter, en otro tipo, y a lo mejor la configuración en hoja sería un poco menor, pero a su vez, una hoja en sí, lo que se denomina una hoja en Excel, es en realidad la configuración de aproximadamente 1.048.576 registros, ¿sí? Es aproximadamente 1.048.576 registros, es decir, filas. Eso significa las filas, ¿no? Bien. Ahora, para las columnas, si nosotros vamos al final, las columnas van a empezar y están definidas por letras, se identifican por letras, que van las letras del abecedario. Y luego de terminar hasta la Z empieza la combinación de las letras. Empiezan a combinarse 2 letras y luego combinan 3 letras. Y hasta ahí, ¿no? Empiezan a combinarse 3 letras y vamos a verificar hasta dónde podemos llegar. La combinación de 3 letras llega hasta la XFD, ¿sí? Hasta allí. Es decir, que tenemos un número inmenso, tanto de columnas como de filas, propiamente dicho, ¿no? Tenemos un número bastante inmenso, bastante significativo. Bien, ahora, estas hojas electrónicas pueden trabajar con independencia de la otra. Es decir, en un mismo documento, ojo, en un mismo documento puedo tener varias hojas trabajando indistintamente de la otra con diferentes tipos de datos y realizando diferentes tipos de cosas, ¿de acuerdo? A lo mejor en esta primera hoja lo que yo quiero hacer es un registro de base de datos. ¿Qué significa esto? Es un registro de personas. Para saber que voy a registrar personas, el dato principal va a ser datos personas. Ahora, entender qué tenemos nosotros por datos personas. ¿Qué hay en datos persona? ¿Qué datos usted le puede pedir a una persona para que se considere una persona? Nombre, apellido, edad, sexo, cédula, dirección, estado civil, tipo de sangre, ¿sí? Celular de casa o celular propio, teléfono de casa, teléfono de trabajo, fax, si así se quisiera, dirección electrónica, a lo mejor institucional, dirección electrónica personal o correo electrónico personal, ¿sí? Ciudad, provincia, país. Es decir, podemos hacer un registro innumerable de cosas aquí entendidos como datos personales, ¿de acuerdo?
¿Sí? Aquí podemos hacer un registro de cosas bastante significativas en cuanto a datos personales, entendiendo por cédula, nombre, apellido, ¿no? Y recordar que en nombre nosotros tenemos por lo general dos nombres, somos latinos y tenemos dos nombres, y por apellidos también tenemos dos apellidos por el hecho de ser latinos, ¿no? Sí, si a lo mejor viviéramos, y creería que no sé si en Europa se manejan dos apellidos, creo que también, pero en Estados Unidos no. No, en Estados Unidos se abrevia solo es un apellido, se toma el apellido del esposo y el apellido de la esposa pues se pierde, ¿no? Si son Robinson MacArthur, ¿no? Automáticamente solo queda el Robinson y el McLean, digamos así, se pierde, ¿no? Otro se va a perder. Entonces, ese sería el hecho. Pero en cambio acá nosotros podemos decir, para ir consolidando los datos, podemos decir cédula, nombre 1, nombre 2, apellido paterno, apellido materno. E inclusive podemos dejar registro por más nombres. Nombre 1, nombre 2, nombre 3 y nombre 4. Porque inclusive aquí donde vivimos, en el Ecuador propiamente dicho, hay personas que tienen hasta 4 nombres. ¿Sí ha escuchado usted de eso, Josué? Sí. Hay personas que tienen 4 nombres, ¿no? Y así podemos hacer un registro. Pero bien, ¿a qué punto voy? Que en realidad lo que es Excel o lo que es la hoja electrónica de cálculo es en realidad una gran megatabla, ¿no? Una gran megatabla con cada hoja que tiene aproximadamente más de 1 millón de registros en cuestión a filas y un número significativo de columnas combinadas en letras, ¿no? Hasta la XFD. Entonces, es un número bastante grande en cuestión tanto a columnas como a filas. Ahora, la intersección en una tabla se considera fila y columna, ¿no es cierto?, para que sea llamada tabla, pero la intersección entre la fila y la columna es la parte más pequeña de la tabla, pero es la que contiene en realidad el dato, ¿sí o no? Y a esa parte se le denomina celda, a la celda, que es la que contiene el dato, ¿es o no? ¿Sí? Si yo le digo ahora mismo, voy a ubicar un dato, voy a ubicar mi nombre en la celda H10, ¿sí? En la celda H10 significa que voy a ponerme aquí en la posición tal cual lo indica. Fila 10, columna H, ¿sí? Fila 10, columna H, y entonces ahí voy a escribir mi nombre, ¿sí? Ese va a ser mi nombre. Ahí está ubicado, hay una posición específica en ventana, y usted lo puede ver en la parte aquí, en esta parte que estoy señalando con el puntero del mouse, ¿no? Allí se puede verificar. Entonces, ese de ahí es el nombre de la celda, toma el nombre de la posición donde se encuentre, y en ese sentido, aquí en Excel estamos trabajando con dos tipos de datos. Uno que son datos constantes o fijos, ¿no? Datos constantes o fijos, y otros que son datos relativos, relativo a la posición donde se encuentre. Ahora mismo, ese nombre es relativo a la posición donde se encuentra, ¿sí o no? Porque está en H10. Estoy haciendo una relatividad. Si yo hiciera una suma, se hace relativo porque lo que hace es incrementarse el número hacia abajo si yo arrastro dicha suma para que se aplique a todo el documento, ¿no? O a toda la suma que yo quisiera aplicar, a todas las celdas. Entonces, eso. Hay datos constantes o absolutos, datos constantes o absolutos, o también datos relativos. Bien, para hablar eso de absolutos y relativos, dentro de lo que son datos absolutos, el absoluto significa bien que puedo cambiar, inclusive renombrar la celda, es decir, puedo cambiar el nombre de dicha celda, puedo cambiar un grupo de celdas, tanto filas como columnas, y le puedo dar otro nombre si yo quisiera, ¿de acuerdo? Si yo quiero a estas 4 celdas aquí, a estas 4 celdas, yo le quiero cambiar el nombre y yo le digo dato. Si yo le digo dato y le cambio el nombre, doy enter, ¿sí? Por separado, cada celda se va a seguir llamando igual. Pero si yo la selecciono, se llama dato. ¿De acuerdo? Si yo quisiera, voy a hacer algo más ligero. Si yo quisiera ingresar datos aquí, 3, 4 y 5. Si yo quisiera tener la suma de esa información, en vez de ir sumando de celda en celda, ¿qué es lo que puedo hacer? Aplicar la fórmula suma y decirle dato, ¿sí? Y decirle que tome dato, ¿de acuerdo? Que sume los datos y automáticamente me da como resultado 14. Eso me evita a de que yo en cierta manera lo haga de manera manual. Miren, esto es cuando tenemos mayores celdas, ¿no? Y haga esto, ¿sí? Lo selecciona así, si ya sé cómo he renombrado la celda. Eso significa renombrar celdas y también hacerlas absolutas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hacerlas absolutas, bien. Hasta allí.
¿Raro? ¿Esto ya lo ha visto antes? Sí. Hacer absolutos y los datos, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo usted transforma un dato absoluto? ¿Cómo hace que un dato se vuelva absoluto? Eh, se le, se le da o sea, se le tiene que dar un valor, o sea, alguna fórmula específica para que te dé el valor. No, a ver, creo que no me estoy haciendo entender. Le indicaba que dentro de Excel existen dos tipos de datos, uno que es el valor constante o absoluto y otro que es el valor relativo. Cuando hablamos de relativo, voy a ingresar datos aquí, vamos a hacer un pequeño proceso, vamos a ir insertándonos en lo que es las sumas, las funciones aritméticas, no matemáticas, dicho de esa forma. Voy a ingresar números 24, 36, 78, 55, 63. Por acá voy a ingresar otros números. Bien. Ahora, míreme, Josué. Si yo le digo que quiero sumar, lo que hay, puedo aplicar bien la fórmula suma, ¿no? Y recordar que la fórmula suma tiene un desde hasta, ¿no? ¿Qué me indica el desde hasta? ¿Cómo lo sé que hay? Por los dos puntos, que hay un inicio y hay un fin, ¿no es cierto? Los dos puntos me indican desde hasta, de donde inicia hasta donde finaliza. Bien. Allí suma 49. Cuando se dice que es valor absoluto, yo no tengo por qué volver a escribir la fórmula. Basta con dar doble clic aquí, una vez seleccionada la fórmula, y automáticamente la fórmula se va a replicar hacia abajo. ¿De acuerdo? Hacia abajo. Y eso hace que tome valores relativos. ¿Ya? Es decir, que, mire, yo aquí no escribí la fórmula, pero relativamente se hizo en función a sumar o agregar una fila más a cada fila, a cada contenido en la columna, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es decir, que cuando se arrastra, bien puedo arrastrar, ¿no? Bien puedo arrastrar la fórmula o en su defecto puedo darle doble clic aquí y automáticamente se hace hacia abajo. Eso significa la relatividad, es decir, que asume la posición donde se encuentra para ejercer el proceso. Asume la posición donde se encuentra para realizar el proceso. Ya, el proceso que se le está indicando realizar, ¿de acuerdo? Ahora, voy a colocar, quiero multiplicar ese resultado que ha salido por 3. Quiero multiplicar ese resultado por 3. Miren, ¿qué pasa aquí? Si yo le digo que a este resultado yo lo quiero multiplicar por este valor de acá, sí, lo puedo hacer. Si yo hago que ese valor corra hacia abajo, ¿qué va a ocurrir? No multiplica porque no está dando un... Porque en ese caso, ambas celdas se encuentran con valores relativos, relativo a la posición donde se encuentra ubicado el valor, ¿de acuerdo? Y aquí, lógicamente, que me va a dar como resultado 0 porque el valor por un vacío se va a mantener en 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para modificar la fórmula? Primero modifico la fórmula con F2 para modificar o con doble clic sobre la fórmula. Bien, ingreso sobre la celda y ¿qué es lo que hago a la celda que contiene el dato que va a multiplicar? Es decir, a 3. ¿Qué es lo que hago? Me posiciono sobre esa celda que contiene el dato y presiono la tecla F4, la tecla de función F4, para que automáticamente cambie esa posición. String tanto para columna como para fila, signo de dólar para fila y para columna, ¿de acuerdo? Eso me está indicando que lo deja estático, que lo deja establecido, que lo deja fijo, ¿ya? Y cuando yo corra nuevamente la fórmula hacia abajo, el valor se va a colocar. Y aquí hay una fórmula mixta, tanto con valor relativo como con valor absoluto, ¿de acuerdo? Me dirá por qué. Porque miren, valor relativo a la posición en la que se encuentra la primera celda, que está multiplicando. Y valor absoluto porque está dirigiéndose a la celda que dejé fija, que en ese caso es el 3. ¿De acuerdo? Entonces, F4 me permite a mí dejar los valores absolutos, es decir, fijar una celda. Dejar fijada la celda con el dato que se contiene. ¿De acuerdo? Ahora, los procesos matemáticos o de cualquier otra función que usted quiera aplicar, siempre se va a trabajar con la celda que contiene el dato, no con el dato contenido en la celda. ¿Qué quiero decir con esto? Que que en este caso yo estoy haciendo uso de multiplicar C1 por E3, en vez de multiplicar 49 por 3, ¿de acuerdo?
¿Por qué será eso? Porque si yo multiplico, si yo digo 49 por 3, listo. Si yo llegase a cambiar este valor, y no es 3, sino 4, ¿cambia el valor de aquí? No. No cambia. ¿Por qué? Porque lo que hice fue trabajar con el dato contenido en una celda y no con la celda que contiene el dato, porque eso se transforma ya en una variable. Va a variar el resultado de acuerdo al dato que esté contenido en la celda. ¿De acuerdo? ¿Sí? En cambio, si yo trabajo con datos específicamente, ese me va a dar un problema al momento de que yo quiera actualizar la tabla. Ese dato no se va a ver actualizado por ninguna parte, ¿de acuerdo? Y me va a generar un gran problema. ¿Ya? Imagínense que a lo mejor es que fuera un proceso de 10.000 registros, ¿sí? Y yo hiciera eso, o usted hubiese hecho eso durante esos 10.000 registros, usted tendrá que ir manualmente cambiando uno a uno y actualizar la tabla, ¿sí o no? Pero en cambio, si esta multiplicación que hice acá ahora mismo es para 10.000 registros, basta con cambiar en la primera posición y automáticamente el dato se cambia en lo demás, porque en ese caso la actualización se hace en cascada. ¿Sí? ¿Entendido? En ese sentido, la actualización se hace en cascada. Entonces hay que entender que tenemos datos relativos y datos absolutos. Bien. Y aquí ya hemos aplicado una primera función que es la función suma. Me imagino que la función promedio también la sabe, pero igual vamos a hacer un pequeño repaso para ella. La función promedio me permite obtener el promedio de los valores que yo quiera que se intervengan, ¿no es cierto? En ese caso, tomo las dos primeras celdas para sacar el promedio entre ellas. ¿Cuánto es el promedio de 24 y 25? ¿Sí? Tendría que darme como resultado eso. Y así sucesivamente lo aplico a lo demás, el promedio, y automáticamente tengo como resultado eso. ¿Sí? Otra forma de haber sacado el promedio es hacerlo de manera manual, es habiendo obtenido el resultado de la suma, dividido para la cantidad de veces que se ha sumado una celda, ¿sí? O para la cantidad de números que han sido sumados. Entonces, como esta vez es 2, la divido y tengo el mismo resultado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí está cómo se ajuste, pero es mejor muchas veces aplicar las fórmulas que nos indican aquí el Excel, ¿de acuerdo? Es mejor trabajarlas con fórmulas. Ahora, hay otra fórmula para aplicar producto, ¿no? Es decir, multiplicación entre uno y otro. Si yo quisiera, lo mismo que le decía, ¿no? Si yo quisiera multiplicar este valor por este valor de acá, entonces yo le digo por este valor y me va a dar como resultado algo allí, ¿no? Vamos a ver, me va a dar 600, ¿sí? Y verifiquemos si eso es cierto. Si esto es el resultado, es cierto, y lo hacemos de manera manual. Quiero multiplicar esto por este valor, y es verdad, es 600, ¿sí? Lo puedo hacer de esa manera. Lo podemos hacer de ambas formas, pero ¿cuándo es preferible utilizar fórmulas? Es decir, utilizar las funciones, mejor dicho, las funciones. ¿Cuándo es necesario utilizar las funciones? Cuando a lo mejor no solamente tenga dos columnas, sino que a lo mejor tenga múltiples columnas a multiplicar o hacer procesos de suma o hacer procesos de productos. Es decir, es preferible utilizar fórmula de Excel en vez de funciones de Excel, en vez de utilizar una fórmula simple como una de producto, ¿no? Como en este caso, como lo he multiplicado así. ¿Por qué? Porque es más fácil hacerlo así que empezar a hacerlo manual. A1 por B1 por C1 por D1 por E1 por F1 por G1. Imagínense, voy a terminar perdiendo algún dato por allí. Y luego ir a revisar uno a uno, los ojos se me van a cruzar y no voy a ver dónde se ha perdido un dato. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde se ha perdido un dato? Entonces es preferible ahí utilizar las funciones. Bien. Eso es por la parte de producto. Ahora, también podemos sacar potencia, ¿no? Esa parte de potencia sí se ha utilizado esa función, potencia. Vamos a utilizar la fórmula de potencia. ¿Para qué servirá la fórmula de potencia? Potencia, quiero aplicar que este número y su base, quiero aplicar este número y como base y la potencia que sea esta de aquí, ¿de acuerdo? A la cuarta. Voy a dar como resultado esto. Voy a bajarle para tener así, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo que hago luego es correr la fórmula y se supone que tendría que darme bien, pero no me va a dar la potencia. ¿Por qué pasó aquí? Porque este número lo tendría que haber dejado con absoluto. Con valor absoluto. Eso mismo, ¿sí? Con valor absoluto. ¿Y por qué me da como resultado 1 lo de acá?
Toda potencia elevada a 0 da 1. Eso sí, porque indistintamente sea la base, y toda potencia no sería, toda base elevado a la potencia 0, el resultado siempre será 1. Porque indistintamente sea la base elevada a la potencia 0, el resultado siempre será 1, ¿de acuerdo? Siempre será 1, ¿ya? Bien. Ahora sí, y con eso tenemos nosotros por allí la potencia. Ahora, sabemos que esto hemos elevado a la potencia 2, por ende puedo sacar raíz cuadrada de este número, ¿no? Para sacar raíz cuadrada, bien, puedo aplicar la fórmula raíz. Raíz que me va a permitir saber cuál es la raíz de ese número, ¿sí? Si yo le digo paso el número de este y automáticamente me va a dar como resultado el número inicial, ¿de acuerdo? El número inicial. Y así obtenemos, en ese sentido, la raíz cuadrada. Primero lo elevé a potencia y luego tengo la inversa, ¿no? Es hacer la inversa. Bien. ¿Complicado? Me imagino que no, porque esto ya lo ha visto, ¿no? Pero igual, estamos haciendo un modo de repaso para avanzar. ¿Me permite un segundito, por favor, Josué? Bien, continuamos. Vamos a trabajar ahora con las siguientes fórmulas. Por aquí estamos haciendo un repaso rápido de lo que son las fórmulas. Ahora, otra cosa más es que vamos a trabajar aquí dentro de lo que son las funciones matemáticas. También nosotros encontramos con otras funciones, que es la función entero, la función redondear y la función truncar. ¿Sí? La función truncar. Por aquí ya hemos visto, entonces, voy a hacer una lista de las funciones que hemos trabajado. La función suma, la función promedio, la función producto, la función potencia y la función raíz. La función raíz. Ahora vamos a trabajar con la función, esto de aquí, con la función entero, redondear y truncar. La función entero, como su nombre indica, si yo le paso un número que sea decimal, automáticamente lo que va a hacer es quitar la parte decimal y solo mostrar la parte entera, es decir, lo saca, ¿sí? Solo me va a sacar la parte entera, nada más, porque solo se le puede pasar un parámetro, ¿de acuerdo? Solo se le puede pasar un parámetro a esta función. Por tal, si yo quisiera aquí, voy a cambiar los valores y yo voy a cambiar aquí 3,6889, 87,54,3, por acá 21,325 y por acá voy a dejar 45,6412, 21, ¿sí? Si yo quisiera aplicar a esas fórmulas, tanto entero, redondear, como truncar, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto va a ser igual a aplicar la función entero tal y cual se escribe entero y le paso el número. Como le indicaba, aquí solo se puede pasar un parámetro. Le paso el parámetro y automáticamente me va a devolver solo, únicamente la parte entera de dicho número. ¿De acuerdo? La parte entera de dicho número. ¿Sí? Solo la parte entera de dicho número. Aquí. ¿Ya? No hay ningún otro resultado porque solo le puede pasar un parámetro. Ahora, para la parte de redondear, lógicamente que va a ser un redondeo al siguiente superior o va a quedar en el inferior más cercano, ¿de acuerdo? Sí, eso sí lo tenemos claro, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces voy a aplicar la función redondear. Redondear y asimismo a este dato, perdón, aquí para este dato de acá no solamente tengo que pasar el parámetro del dato, ¿sí? No solamente tengo que pasar el parámetro del dato, del número que se encuentra, sino también indicarle cuánta es la cantidad de decimales que quiero que redondee, a cuántas decimales quiero que lo deje. Si yo le indico a un decimal, automáticamente me va a aparecer aquí un decimal, pero lógicamente si analizamos, el decimal próximo, una vez redondeado, va a ser no 6, sino 7, ¿no es cierto? Porque después de 6 sigue el número 8. Entonces, el número más cercano, ¿sí? Ya no es 6, sino 7, porque lo que hace es redondearlo, empieza a redondear, ¿de acuerdo? Ahora, el siguiente número va a ser así. Josué, me haces dar sueño, Josué, que estás que bostezas.
Listo. El siguiente número, 87.5, no redondea a un número superior porque el número siguiente del 5 es 4, por tal razón se queda en 5. El siguiente número es 3, 32, el siguiente, no, por ende, se queda en 3. El siguiente número es 6, no redondea porque el que le sigue es 4. Entonces, allí tenemos, ¿de acuerdo? Miren que en este caso los números y los datos, es decir, los parámetros que se le ha pasado a la fórmula, son obligatorios para cada caso, tanto para número como para el número decimal. En ambos casos son datos obligatorios. Aquí le explico, cuando un parámetro aparece entre corchetes, es opcional colocarlo, puede o no puede utilizar dicho parámetro, ¿de acuerdo? Y si cierra la fórmula y no se aplica dicho parámetro, no pasa nada, es decir, que no causa problemas a la fórmula, ¿de acuerdo? Que no le causa ningún problema a la fórmula. Bien. Ahora, no pasa lo mismo con la función truncar. En la función truncar sí está la opción de colocar o no el parámetro. Miren, aquí aparece, ¿sí lo nota? ¿Sí? Está entre corchetes, por tal razón sería opcional colocar el número de decimales. ¿Ya? Pero para ello, en todo caso, más bien utilizo la función entero, si ya sé que lo único que quiero es un solo parámetro, ¿no? Bien, entonces como voy a truncar, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a pasar este parámetro y le voy a decir que quiero que se trunque, punto y coma, que se trunque a un decimal, ¿sí? Cuando digo truncar, no redondea, toma el decimal como está y lo deja, ¿de acuerdo? Vamos a ver la diferencia. Sí, lo trunca, no lo redondea, es decir, lo corta, no toma en cuenta de ahí en adelante qué hay, solo lo corta, ¿de acuerdo? Eso hace, ¿ya? Eso hace. Si ve, podemos ver la diferencia en la parte superior, aquí sí se puede ver diferencia, que para el primero, que es redondear, sí toma el siguiente superior, pero en cambio para truncar lo corta automáticamente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ahí está. Bien. Otra cosa que nosotros podemos hacer con esto también es los números romanos. Los números romanos. Aquí también podemos transformar a números romanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Y 10. Y de ahí si quiero sigo haciendo de 10 en 10, de 20 en 20, 30 en 30 o 100 en 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para poder transformar eso de allí a romanos, que muchas veces no sabemos cómo se escribe cierto número en romano, Excel me lo permite y yo puedo escribir número punto romano. Número punto romano y le paso el parámetro y le digo, ¿no? Nada más, número punto romano y le doy enter. Automáticamente ese va a ser el número romano con el que se va a distinguir. El 1 se escribe así y así se va a escribir el número 10, hasta el 10, ¿no? Así, de esa forma. El número romano. Si a lo mejor aquí no fuera 1, sino 100, ¿cómo escribimos el 100? Se escribe así. ¿Cómo escribimos el 500? Se escribe así. ¿Cómo escribimos el 50? Se escribe así. El 55 se escribe así. ¿Cómo se escribe el 3? Solo tenemos, lo único que de Excel sí es un problema, es que solo transforma hasta el 3999. El 4000 en adelante ya no lo transforma, ¿de acuerdo? ¿Cómo escribimos 3999? Se escribe en romano así. ¿Ya? Así. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si yo aquí escribiera 4000, 4000 no lo va a transformar, me va a salir valor. ¿De acuerdo? Entonces hay que entender que esa sí es una limitante de Excel que solo va a transformar hasta 3999. ¿De acuerdo? Y hay que entender porque si bien es cierto, ya para transformar 4000, ya el 4000, es decir, la V que se antepone, ¿no es cierto? La V va con una especie de línea en la parte superior, que es como que si fuera un menos en la parte superior. Entonces, eso es un símbolo en realidad. Y aquí trabajamos son con letras y números y no con símbolos en realidad. No me va a arrojar un símbolo allí. ¿De acuerdo? Por eso será esa limitante, por tal no se muestra. Bien, continuamos. Hasta aquí, sencillo. Demasiado, dígame. Demasiado. Bien. Vamos, voy a limpiar la pantalla y voy a empezar ahora con las funciones de texto. Con las funciones de texto. Vamos avanzando con eso. Funciones, voy a escribir mi nombre.
Bien, voy a escribir mi nombre allí, ¿de acuerdo? Voy a trabajar con las funciones de texto. Primero la función igual. La función igual. ¿Qué me hará o qué me permitirá la función igual? Hacer una comparación entre celda y celda. Recordar que en Excel sí me hace una diferenciación entre letras mayúsculas y letras minúsculas, porque aquí lo que hace es ver el alfabeto o los caracteres ASCII en realidad de acuerdo a su posición, ¿de acuerdo? ¿Ya? Verifica de acuerdo a la posición. Entonces, si yo le digo la fórmula igual y comparo, si pueden ver en la pantalla, si yo le digo, mire, fórmula igual y le paso el texto 1 para luego compararlo punto y coma con el texto 2, aquí me va a dar falso como resultado, porque si bien es cierto, pese a que dice lo mismo, no está escrito con los mismos caracteres. ¿De acuerdo? No está escrito con los mismos caracteres. Si a lo mejor yo hubiese controlado o yo hubiese colocado en ambos mayúscula, ahí sí me va a dar verdadero como resultado. Si esto le llega a pasar en una fórmula, lo único que tiene que hacer es expandir la celda, ¿de acuerdo? Y ahí estamos, ¿no? ¿Ya? Ahí va a dar resultado verdadero, pero quiero seguir controlando así. Entonces, ese es el igual, ¿de acuerdo? Ahora, para verificar, para saber, para transformar de mayúsculas a minúsculas, tengo que aplicar aquí mayúscula. Voy a aplicar la fórmula mayúscula. A lo mejor muchas veces ya hemos escrito un gran párrafo en Excel y nos toca borrar porque no sabemos cómo transformar a mayúscula. Bien, esa celda puede ser transformada y yo le digo mayús, escribo la palabra mayús, ¿sí? La fórmula mayús y puedo aplicar al texto que se encuentra en minúscula, ¿sí? ¿Sí? Que lo transforme a mayúscula y luego dar enter, ¿de acuerdo? Y así puedo también ahora para minúscula, simplemente es cambiar, en vez de escribir mayúscula, cambio minúscula, ¿no? Minúscula, paso lo mismo, en vez de escribir mayús, escribo minus, de minúscula, doy el espacio y le digo ahora que a la mayúscula lo cambia a minúscula y se hace, ¿no? Y se cambia, ¿de acuerdo? Ahora, eso es para hacer el control de mayúsculas a minúsculas y el control de ver si es igual o no a una celda. Ya. Yo voy a escribir por aquí mi apellido y por aquí voy a escribir mi nombre. Ahora bien, listo, ya. Ahora quiero hacer lo siguiente. Yo quiero que mi nombre y mi apellido salgan en una sola celda. Voy a concatenarlos, ¿de acuerdo? A veces nos surge, ¿no? Nos surge que en Excel tenemos eso, tenemos en varias columnas los nombres, ¿no? Nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4, nombre, y así, apellido 1, apellido 2, ¿no? O paterno o materno. Entonces, en vez de irlo haciendo, unificando en otra celda, lo que hacemos es concatenarlo, y lo hacemos de la siguiente manera. Aplicamos la fórmula y decimos concatenar, fórmula concatenar, le paso el texto 1, punto y coma, el texto 2, pero aquí va a surgir algo que quiero que usted me dé la solución. Sale Yudamia Murillo pegado. ¿Cómo hago allí para que salga con el espacio en medio? En la fórmula, entre las dos, la selección de las dos celdas es punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma. Sí, mi amor, así mismito es. Entonces aquí tengo que aplicar otro punto y coma de separación y aquí hago comilla, espacio, comilla para que imprima. Eso significa imprimir el carácter del espacio, ¿sí? Imprimir un carácter de espacio y como es un carácter, tiene que estar entre comillas para que lo entienda, porque si no lo pongo entre comillas, automáticamente no se va a ejercer el cambio, ¿bien? Y doy enter. Y ahí sí se imprimió el espacio y por tal el nombre está separado. ¿De acuerdo? El nombre ahí está separado. Entonces así hemos tenido que concatenar. Bien, otro que también nos puede resultar útil es el nombre propio. ¿Sí? Nombre propio. Más nos ocurre cuando escribimos, esto a la final a veces como que no resulta tanto, pero si tenemos varias celdas que estén con ese problema, podemos transformarlas a nombre propio, ¿no?
Esto va a ser igual a non propio. Aquí lo tenemos, non propio. Le paso el parámetro, en ese caso, esto de aquí está escrito así, es un nombre y no está escrito adecuadamente. Y ahí sí me lo transforma a nombre propio, ¿de acuerdo? ¿Sí? A nombre propio. A lo mejor en la parte de acá yo voy a imprimir más espacios, ¿no? Miren, voy a imprimir más espacios. ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero esto? Para extraer. La fórmula extraer. Esto de aquí, esta fórmula, me va a quitar los espacios de más que hay en un parámetro, que hay un dato, ¿de acuerdo? Si yo voy a aplicar la fórmula extrae, ¿sí? Devuelve los caracteres del centro de una cadena de caracteres dando una posición de longitud e iniciales, ¿sí? Extrae, y le voy a decir de este dato de aquí, sería ese, ¿sí? De ese dato, que me lo deje tal cual. ¿Qué otro dato me falta? Ah, no, perdón, aquí me estoy equivocando yo. Espacio es la fórmula espacio. Aquí me estoy equivocando yo, estoy errando. Esta no es la fórmula todavía. Espacio. Extraes para otra cosa. Espacios, ¿sí? Espacios y le paso el texto allí. Espacios. Con eso de allí me va a quitar los espacios de más y automáticamente lo deja a la misma cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí. La fórmula extrae me permite extraer de una cadena de caracteres una cierta cantidad de caracteres, perdón, de una cadena de caracteres un cierto número de caracteres, ¿de acuerdo? Entonces voy a indicarle, extrae, le digo que quiero que de este nombre de aquí extraiga, voy a darle una posición inicial, digo que se ubique en la tercera posición, en la segunda posición, y que extraiga 3 caracteres, ¿sí? Que a partir de la segunda posición extraiga 3 caracteres. Eso es lo que quiero que extraiga, ¿de acuerdo? De mi nombre. Eso significará que me va a dar como resultado Oda. Vamos a ver si es cierto. Oda. ¿De acuerdo? Sí, la fórmula extrae va a extraer una cierta cantidad de caracteres de una cadena de caracteres. ¿Ya? Esa es la función extrae, que usted puede definir la posición en la que inicia extraer, a diferencia de la función izquierda y de la función derecha, ¿no? La función izquierda va a extraer desde la primera posición de la izquierda hacia el lugar donde usted quiere que extraiga. Izquierda. ¿Sí? Le paso el número en la cadena de caracteres, punto y coma, y le digo cuántos caracteres quiero que extraiga. Quiero que extraiga 3 caracteres, ¿no? Mire, aquí no tengo una opción extra o un parámetro extra como si lo tenían en extrae, ¿no? Extrae yo puedo indicar dónde quiero que inicie, pero en cambio izquierda va a iniciar desde la parte izquierda hacia el final, hacia la derecha, así va a ser su recorrido. Y la primera posición que toma es la primera posición de la letra o el carácter que está allí, ¿de acuerdo? Si le digo que extraiga 3, me va a indicar que es yo, ¿sí? Porque empieza de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha. Ahora, si yo le digo la función derecha, es lo mismo, va a empezar de la última posición de la derecha hacia la izquierda, y me hace un recorrido hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo, le paso el mismo texto y le digo punto y coma y digo que quiero que extraiga 3 caracteres desde la última posición al inicio, ¿sí? Y me va a extraer eso, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces ahí, esas son las funciones para texto, por lo general las que a veces mucho más se usan o se utilizan. Con eso a veces nos evitamos hasta un dolor de cabeza. Sí. ¿Y por qué lo digo? Sobre todo la de espacio. La de espacio es buenísimo aplicarla en una matriz porque hay personas que les encanta imprimir un espacio al final cuando escriben. ¿No le ha ocurrido eso? Sí. Imprime un espacio al final y es ahí un error. Cuando usted quiere hacer un control de celdas, no va a poder. ¿Sí? No va a poder hacer un control de celdas, ¿de acuerdo? Ahí está grave la cosa. Bien. Ahora, puedo borrar esto y vamos a las siguientes funciones. Ahora con las funciones lógicas. Con las funciones lógicas, la función sí y la función y. También existe la función o, ¿no? Pero aquí no la vamos a trabajar, aunque sí se la digo. ¿Cómo funciona?
La función sí es una función condicional que me permite trabajar con la condición más dos parámetros. Sí, más dos parámetros que es caso falso, caso verdadero y caso falso. ¿De acuerdo? En realidad en la función sí tengo que pasarle tres parámetros. Uno que es la condición, otro que es el caso verdadero y otro que es el caso falso. Bien. En la condición I, que también es una condición lógica, es una condición que siempre dará verdadero siempre y cuando sus entradas sean verdaderas. En caso contrario, el resultado será falso. ¿De acuerdo? ¿Sí? El resultado será falso. Es decir, que usted puede tener varias entradas, es decir, puedo tener yo 99 entradas de 100. Es decir, tengo 100 entradas, pero 99 de ellas son verdaderas. Pero resulta que la entrada número 100 es falsa. El resultado ahí será falso. Falso. Por mucho que las entradas todas sean verdaderas, la última termina dañando todo el proceso y encera el proceso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es decir, que para que un resultado sea verdadero, las entradas todas deben ser verdaderas. En caso contrario, el resultado será falso. Por ejemplo, aquí, si yo le digo aquí, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. En la primera, ¿cuál será, para una tabla I, cuál será el resultado aquí? Verdadero, acá. Falso. 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 La única que será verdadera será la primera, ¿de acuerdo? Esto es para una I. Esto es para una condición I, ¿de acuerdo? Ahora, para una condición O, aquí, si yo aplico lo mismo, en una condición O reza lo siguiente. El resultado será verdadero siempre y cuando basta con que una de las entradas sea verdadero. ¿Sí? El resultado será verdadero, basta con que una entrada sea verdadero para que el resultado sea verdadero. Caso contrario será falso. Dicho eso, ¿cuál será? Verdadero, 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 falso. Falso. Así mismo es aplicando lógica matemática, ¿no? Porque la tabla O dice una u otra que sea verdadera, ¿sí? Pero ya en el caso que sean ambas falsas o todas falsas, el resultado será falso, ¿de acuerdo? O pueden haber 99 entradas falsas y una verdadera y el resultado será verdadero, ¿ya? Eso es lógico. Bien. Ahora borro esto para entender. Bien, ahora sí. Continuamos. Voy a aplicar la función lógica y voy a agregar algunos datos aquí. Bien, aquí voy a aplicar unos datos. Voy a aplicar unas notas. Nota 1, nota 2 y promedio. O suma, ¿sí? Suma. Vamos a decir, yo sé que usted en el semestre pasado usted estudió y tuvo las siguientes notas. Usted en una materia sacó 7, en otra 8, en otra 5, en otra 4, en otra 9, ¿sí? Y así. Por acá tuvo 9, por acá tuvo 6, por acá 7, por acá 3 y por acá tuvo 8. Bien. Y aquí vamos a hacer la observación. ¿Sí? Voy a aplicar la fórmula suma. La fórmula suma de estos dos parámetros de aquí y le digo que dé como resultado eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que quiero dar a entender con esto? ¿Y qué es lo que quiero que usted me entienda ahora? Usted, para aprobar una materia en la universidad, usted al menos debe hacer 13.5 en adelante, ¿no es cierto? De 13.5 a más, ¿sí o no?
para aprobar una materia, como suma en ambos parciales, ¿de acuerdo? Para recuperación, usted debe estar entre 9.5 y 13.4 para estar en recuperación, ¿de acuerdo? Para reprobar la materia, usted debe tener menos de 9.5, ¿sí o no? Menos de 9.5. Y con eso usted está reprobando la materia. Bien. Ahora, esto es lo que yo quiero que salga. Que de acuerdo a la sumatoria de sus notas, salga como observación estas impresiones. ¿De acuerdo? ¿Cómo haría para controlar con el sí y con el y dicha condición? Primero, para hacer el primer control tendría que hacer lo siguiente, solo que salgan uno, mire. Para hacer un sí simple, haciendo un sí simple me va a salir lo siguiente. Sí, la función lógica aplica sí. Sí, aplico prueba lógica. ¿A qué le voy a aplicar la prueba lógica? A este parámetro que es el que tiene el dato, ¿de acuerdo? Que es el que tiene el dato con el que va a comprobarse la prueba. Pregunto, ¿es mayor o igual a 13.5? ¿Sí? Punto y coma, entre comillas, ¿qué imprimo? Aprobado. Punto y coma. Ahora me voy por el caso falso, ¿no? El caso verdadero fue aprobado. Ahora el caso falso. ¿Qué ocurre si no tengo 13.5? ¿Qué ocurre? Así como está la condición, significaría que usted esté reprobado, ¿de acuerdo? Así como está la condición, está para que usted esté reprobado. Y automáticamente esto me va a indicar lo siguiente, ¿sí? Tengo 2 reprobados y tengo 1 aprobada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por acá le voy a poner 3, ahí, ¿sí? Ahí. Bien. ¿Qué tenemos por acá? Bien, ahora sí. Esto es, pero miren, aquí no está reprobado usted está en recuperación, sí o no, según los parámetros. Para que eso cambie, para que esa observación cambie, nosotros tenemos que hacer una anidación de fórmula, una anidación de sí y una inclusión de otra función lógica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, sí, vuelvo a repetir la fórmula, prueba lógica de este de aquí es mayor o igual a 13.5, punto y coma, hasta aquí es igual, aprobado. Por el caso contrario es que vamos a cambiar, por el caso contrario voy a anidar un nuevo sí, y voy a aperturar un nuevo sí. Sí, el mismo valor de la prueba lógica es mayor o igual a ¿cuánto? Para que esté en recuperación. A 9.5, ¿sí? Asterisco, paréntesis y paréntesis. Esto es una propiedad que hay que escribirla tal cual, ¿sí? Porque lo que hace es una especie de multiplicación entre unos y ceros, ¿de acuerdo? Es como cuando antes hacíamos con las tablas, recuerda, verdad, verdadero, falso, verdad, falso, ¿no es cierto? Es como que la verdad, como que la V sea 1 y la F sea 0. Y si se multiplica 1 por 0, el resultado será 0, pero 1 por 1 el resultado será 1, ¿sí o no? Bien, entonces la prueba lógica, ahora miren, aquí me dice que le pase un valor lógico y le digo este mismo valor y ahora le digo menor o igual a ¿cuánto? A 13.4. Cierro paréntesis, punto y coma. Punto y coma, entre comillas, ¿qué le digo? Recuperación. Punto y coma, ¿y ahora por dónde voy? Si ya no estoy en la primera y no estoy en la segunda, ¿dónde estoy? Reprobado. Ya estoy reprobado automáticamente, no tengo para qué volver a controlar, ¿no es cierto? Reprobado. Cierro y cierro el de acá, ¿no? Y con eso tengo.
y corro la fórmula hacia abajo. Y ahí sí, me sale correcto. ¿De acuerdo? Ahí sí me sale correcto. Y si me sale correcto, 16 aprobado, 9 reprobado, 12 recuperación, 7 reprobado y 12 recuperación. Entonces, con eso sí estamos más a tono con, ¿no? Sí. ¿Sí? Esa parte sí, eso sí lo sabía hacer Josué. Sí, pero de otra manera. De otra manera. El de que decía el condicional. Ah, condicional. Aquí es con una sí, sí. Condicional. Sí. Complicado. Pero pues ya casi. ¿Me podría dejar ver la fórmula? Ah, claro, claro, con gusto. ¿Allí? O allí, como quiera. Tal vez no. Listo, me avisa cuando la termine de copiar. ¿Sí? Listo. Continuamos. Continuando. Vamos, continuamos. Estas serían las funciones lógicas entonces que vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Sencillas o difíciles de hacer? Al principio siempre es hasta que te acuerdas de la fórmula. Sí. Yo creo que por hoy vamos a dejarlo hasta aquí, Josué, porque nosotros, con usted, la gran ventaja es que usted tiene conocimientos de esto, ¿sí? Sí tiene conocimiento de esto, pero sí quiero que haga lo que está en la plataforma. Ya no recuerdo qué dejé en la plataforma para usted, fue la cosa. Déjeme qué le tengo programado para usted. Déjeme ver. Bien, a ver, gracias. Procesadores de texto, creería. Eso sí lo hizo el día de ayer, sí lo hizo, sí lo pudo hacer. Bien. Esto está para el día de hoy, por favor. Eso sí quiero que dedique un poquito de tiempo a los tipos de aprendizaje, ¿sí? Esta parte de aquí, la actividad sincrónica, ¿sí? C-Learning, M-Learning, T-Learning y E-Learning. Una vez que realice esto, vamos a subir al punto doc, ¿no? Bien. ¿Usted entiende cuáles son los tipos de documentos que existen, los tipos de datos que existen, no? ¿Cómo los tipos de datos? A ver, No, vamos a ver aquí, vamos a dar un control U. El punto doc, ¿sí? El punto XLS, eso sí lo entiende, ¿no es cierto? El XLS, el punto PDF, JPG, punto JPG, punto BMP, bitmap, ¿sí? Punto AVI, punto MP3. Eso sí lo tenemos claro, ¿no es cierto? ¿Eso sí lo tiene claro? Sí, entonces no es dificultoso para usted. En esto me iba a detener, pero ya que lo tiene claro, ¿para qué explicarlo? Entonces podemos, con esto de aquí, mañana avanzo con las funciones financieras, mañana sería jueves, ¿no?
Para el día viernes podemos dejar un trabajo de eso, de las funciones financieras, con los 3 tipos de tablas de amortización, y el lunes empezaríamos con otra cosa, ¿de acuerdo? Ya. El lunes empezaríamos con otra cosa para ahondar en algo más, ¿sí? Para ahondar en algo más. Y ya con eso nosotros estaríamos cubriendo esta semana. Hemos ido un poco corriendo en todo, ¿de acuerdo? Ya. Hasta aquí, Josué, ¿cómo le ha parecido este tipo de aprendizaje? ¿He aportado en algo? No, sí, minúsculamente. Sí, porque, digamos, en los cursos o en lo que he estado, digamos que asumen como que ya tienes conocimiento al menos básico del programa. Entonces, por ejemplo, entendía lo que era la suma, resto, multiplicación, división, así normal. Pero, por ejemplo, potencia no he trabajado aquí, raíz tampoco, o sea, eso de entero, redondear, truncar, No había digamos utilizado. que no he utilizado. A veces sí, por si acaso, es bueno Claro, saber. por eso he tratado de hacer un repaso con usted de esto, aunque usted me dijo que sí lo había manejado, entonces, pero igual, sí quise darme el tiempo de volverlo a explicar porque lo que usted dice, ¿no? A veces por asumir el hecho de que ya conocen, terminamos luego, terminamos retrocediendo nuevamente en el aprendizaje. Es decir, que si yo avanzo, y yo creo que usted lo sabe, cuando ya noto que usted falló en algo, dije, no lo apliqué, no le expliqué. Entonces ahí viene el problema de que usted no sabe por mera culpa del profesor en ese caso, ¿no? De que no hubo la base. Para no quedarme con eso, pues entonces por eso se le explica. Al igual que las funciones de texto, a veces no son utilizadas, pero igual se les explica para que las entendamos. Una cosa más que me falta son las funciones estadísticas. Mañana también vemos las funciones estadísticas, ¿sí? Las funciones estadísticas, que hay algunas que sí hay que considerar como varianza, covarianza, coeficiente de la desviación estándar, máximos, mínimos, el percentil, el cuartil, el decil, todo eso vamos a tener que ver mañana, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero por hoy sí quiero que usted avance con lo que está en la plataforma, ¿no? Y esto es tiempo cumplido. Hasta aquí nos ha ido, creo, bien. Creo que estamos bien. ¿Siente algo, que le falta algo, necesita algo más, Josué? No, estoy bien. Listo. Vamos a ver también un poco de programación la próxima semana, programación de HTML. ¿Le gustaría ver en blog de nota cómo se crea una página web sencillísima? ¿O si lo ha hecho usted? Sí le dije la primera vez. Alguna vez en el colegio hice, pero ya se me olvidó todo. Vamos a hacer con blog de nota algo muy basiquísimo porque, aunque sí tengo el bracket, sí tengo, pero igual, vamos a hacerlo con un blog de nota. Por si acaso usted no llega a tener ese programa, para hacerlo en blog de nota, que sea sencillo algo de ver ahí, que por lo menos se vea algo en la pantalla, ¿no? Vamos a ver si lo hacemos, ¿sí? Vamos a interactuar en algo más y vamos a ver los motores de búsqueda de datos y sobre todo con la estructura de un documento de científico, cómo buscaríamos en la red, eso ya de usted de citar ya lo sabe, eso lo tiene claro, pero cómo vamos a buscar y vamos a utilizar Mendeley, cómo clasificar nuestros documentos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Listo. Por el día de hoy creo que hemos llegado a su fin. Muchísimas gracias, Josué. Nos vemos entonces el día de mañana. Y si algo está faltando, solo dígamelo, ¿sí? Solo dígamelo. Ya, listo. Nos vemos mañana. Hasta luego.